quiero compartirle acerca de una experiencia que había tenido no hace mucho tiempo, acerca justamente de lo que dice el título, o sea, el día que vi el arrebatamiento de la iglesia, porque para mí fue una experiencia tremenda, la verdad, muy impactante, eh, la vez que pude justamente experimentar esta gracia de parte de Dios que de alguna forma yo creo que me permitió poder tener esta experiencia para ver de, o sea, para hacerme saber en realidad que ese acontecimiento que la palabra habla, que habrá de ocurrir es real y que realmente eso está muy pronto a suceder. La verdad no sabemos cuándo, pero sabemos que por los tiempos en los que estamos viviendo, eso está muy pronto a ocurrir. Y justamente esta experiencia eh, me ocurrió, fue como un sueño en realidad, fue como una visión que yo tuve. En un momento dado yo me vi estando en una parte alta de la iglesia y en ese momento yo pude contemplar como gritos, como desesperación de gente que corría de aquí para allá, no sabiendo exactamente lo que estaba pasando y no sabiendo a dónde ir, ¿verdad? Y lo más fuerte justamente de esta experiencia que yo vi es que era gente que estaba dentro de la iglesia. O sea, no estamos hablando de gente del mundo o de gente que no le tiene a Dios en su vida o que no le tiene a Cristo en su corazón, porque sabemos que el arrebatamiento va a ser para la iglesia. El arrebatamiento no va a ser para la gente que está en el mundo, sino para la gente que está caminando con Cristo, que está con Dios, ¿verdad? Y entonces justamente yo vi esta experiencia de gente corriendo desesperadamente, estaban como confundidos, estaban como desesperados, estaban como no saber qué hacer ni hacia dónde ir, ¿verdad? Y vi inclusive gente que servía en los altares que habían quedado justamente después de este acontecimiento, o sea que era la gente que no había subido, que no había sido parte de este arrebatamiento. Y como les digo, ahora gente estando dentro de la iglesia, gente inclusive, yo vi gente sirviendo en los altares, músicos, ¿verdad? Y entonces la verdad que a mí me llamó mucho la atención eso, porque yo me preguntaba y me pregunté en ese momento, pero ¿cómo es así que gente que inclusive sirviendo en los altares no sea parte de esta promesa de Dios que es el arrebatamiento, ¿verdad? Donde dice que va a sonar la trompeta. Muchos se habían burlado de nuestro pastor que ya partió hace poco cuando él tuvo una visión de parte de Dios donde Dios le dijo que esa trompeta iba a sonar pronto, ¿verdad? Y lo que Jesús le estaba mostrando, en este caso al pastor Emilio, fue justamente esa trompeta que iba a sonar para que justamente ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Esa fue la trompeta que Dios le mostró a nuestro pastor que ya partió con el Señor. Y fue justamente una visión referente a eso lo que yo le estoy compartiendo ahora. Y entonces yo me puse a preguntar, pero ¿cómo es así, verdad? Gente sirviendo en los altares, gente que está dentro de la iglesia, o sea, quedándose, ¿verdad? O sea, no siendo parte justamente de ese arrebatamiento. O sea, en otras palabras, quedándose para esa gran tribulación que dice que la palabra dice que va a ser un tiempo terrible, un tiempo que si no fuera acortado dice que nadie soportaría, que nadie aguantaría. Y lo que pude comprender justamente de esta gente que no quedaba, o sea, que no era parte del arrebatamiento, es que el hecho de que yo esté en la iglesia, o el hecho de que inclusive yo esté sirviendo en un altar, no, eso no me garantiza de que realmente cuando suene esa trompeta yo voy a partir con el Señor. Porque de nada me sirve a mí el hecho de que yo esté sirviendo, de nada me sirve a mí el hecho de que yo me esté congregando en una iglesia, si yo esté viviendo una vida doble. Y eso realmente no es sorpresa para nadie porque hay muchos casos que inclusive de gente, de cantantes cristianos famosos que contaron su testimonio, que en algún tiempo de su vida vivieron una vida doble. O sea, estaban sirviendo, ministrando, felices en el altar y a la par viviendo en fornicación, a la par haciendo un montón de cosas malas en lo oculto, ¿verdad? Así que eh, nosotros tenemos que entender que dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, ciertamente eso es lo que va a cosechar. Así que eh, creo que esa es la respuesta del por qué hay gente que si hoy sonara esa trompeta, por más de que esté en la iglesia, por más de que esté sirviendo,
en un ministerio fielmente, no va a ir, no va a ir y no va a ser parte de ese rapto. Porque justamente están viviendo tal vez vidas dobles, ¿verdad? O sea, mostrando, siendo un tipo de persona en la iglesia, pero siendo otro tipo de persona en su familia, en su trabajo y en otros lugares, ¿verdad? Así que yo quiero decirte de parte del Señor que este es el tiempo de entender que Dios nos llama a vivir vidas íntegras, vidas transparentes delante de Él y delante de los demás. No estoy hablando de una vida perfecta, pero sí estoy hablando de que Dios nos está llamando justamente al arrepentimiento, o sea, dejar de lado esa doble vida que tal vez estemos viviendo, dejar de lado ese pensamiento de pensar que mientras la gente no ve, está todo bien y no pasa nada. Yo quiero decirte que no es así, porque Dios lo ve todo. Dios ve tu corazón, Dios ve de cómo sos en la iglesia, Dios ve de cómo sos en tu familia, de cómo sos en tu trabajo. Y Él nos está llamando a vivir vidas íntegras, vidas transparentes delante de Él, que podamos dejar de lado el pecado, que podamos dejar de lado los malos hábitos, porque entender que esa trompeta va a sonar en cualquier momento. Y si nosotros pensamos que viviendo vidas dobles, vidas inestables, vamos a ir con el Señor, quiero decirte que estás equivocado, que estamos equivocados. Porque la palabra dice que Dios es un Dios justo. Es un Dios bueno, pero también un Dios justo. Él es un juez justo. Y obviamente que de ninguna manera una persona que esté viviendo una vida así va a ser parte de ese pueblo que prontamente Dios va a arrebatar, va a llevar con él. Y yo quiero decirte que esto no es joda. Esto no es joda. Porque las cosas que se vienen y las cosas que se van a venir después de que la iglesia sea arrebatada van a ser cosas terribles. Si vos pensaste que la pandemia o que cualquier cosa que hayamos pasado hasta aquí es fuerte, no es nada comparado a lo que se viene después del arrebatamiento, en ese tiempo de gran tribulación. Así que yo te animo, te invito a que te prepares, te invito a que arregles cuenta con Dios porque este es el tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza y este es el tiempo de que arregles cuentas con Dios, de que dejes de vivir una doble vida si lo estás haciendo, que te arrepientas, que vuelvas realmente tu corazón al Señor, para que cuando suene la trompeta, vos puedas ser el que suba y el que no se quede. En el nombre de Jesús, te bendigo.